Tremendo los comunistas, ¿eh? Diría un amigo mío, ¿no? Tremendos, ¿eh? Y sí, claro. Y cuando te enterás, por ejemplo, a raíz de la desclasificación de los archivos de la Unión Soviética que hizo el eminente Alexander Solzhenitsyn, doctor en física nuclear, era profesor universitario, doctor además en historia, una eminencia del régimen soviético que evidentemente se da cuenta del desastroso régimen y se convierte Occidente, y le debemos muchísimo a Solzhenitsyn toda la desclasificación privilegiada de lo que ha sucedido en la Unión Soviética, especialmente de Stalin, de Brezhnev, de Khrushchev. Claro que a raíz a posteriori, antes de la perestroika. O sea, él se la juega y saca un montón de material importantísimo, publica 3 libros que se llaman Archivos Gulag, muy amigo de un coronel británico que a su vez es el papá de un eminente periodista británico llamado Martin Amis, que publica un librazo que se llama Koba el Temible. Koba le decían a Stalin, Koba quería decir eso, el temible, el pendenciero. Era un psicópata, ¿no? Ya de niño le pegaba a la gente. O sea, era un Trump comunista, ¿no? Imagínate. Ahora, mirá lo que dice acá este señor, ¿no? Se van desclasificando cosas, ¿viste? Por ejemplo, en Gran Bretaña se levantó hace poco un montón de documentos que son secretos de Estado, documentos del gabinete del periodo en que Clement Attlee, que era primer ministro, bueno, muestran que que era un socialista moderado, comprendía y había declarado inequívocamente ya en 1950 que como resultado de la falta de apoyo electoral, el Partido Comunista de Gran Bretaña había cambiado su estrategia. Ya no trataba de obtener representación parlamentaria, medio parecido al Partido Comunista acá cuando era muy chiquito, ¿viste? No le importa mucho al Partido Comunista si da un 1%, 0, tanto. El Partido Comunista, tras bambalina, articula toda una organización de izquierda que la establecen como una coalición, Frente Amplio en el Uruguay. Frente Amplio creada, pergeniada por los líderes del Partido Comunista, ¿no? Bueno, entonces están ahí y están en los sindicatos. Entonces, ¿qué te dice? Te dice además, bueno, no le importaba mucho eso y cambiaron la estrategia. Ya no se trataba de obtener representación parlamentaria, sino de infiltrar al Partido Socialista en otros centros de poder. ¿Viste? ¿No te suena? Acá en Uruguay hace muchos años. Ahora, al mismo tiempo, los soviéticos, mediante un empleo hábil y coordinado de sus aliados políticos, es decir, de todos los países alineados, y agentes de influencia, han trabajado para moldear la opinión pública. Hoy, ¿cómo lo trasladamos al hoy? ¿Hoy sigue este fenómeno? Sí. Foro de San Pablo, 1990, Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva. Después que viene, Grupo de Puebla. Ahí está. Entran a la web y ahí van a encontrar todas estas metodologías. Cómo infiltrar la prensa, cómo armar una prensa que sea de apariencia democrática, cómo direccionar el mensaje, que sea cada vez más sutil. Foro de San Pablo, ¿eh? No estoy inventando nada. Foro de San Pablo. ¿Y qué te dicen también? Te dicen que hay que estimular, decían en aquella época Brezhnev, el desarme unilateral, el neutralismo a nivel mundial, el aumento del comercio, y con el bloque soviético, y el sentimiento antinorteamericano. ¿No te suena hoy al White's Book de China, 1998, con la apertura de los TLC? No, te dicen los chinos, como política de Estado. Hay que abrir el mundo a un comercio más solidario, más cooperativo, y además hay que romper con ese eje proteccionista de la OTAN, los países centrales de la Unión Europea y los Estados Unidos, que son concentradores de riqueza. Hay que abrir el mundo, que los países emergentes y los que están menos desarrollados tengan posibilidades y crear un mundo multilateral de negocios. ¿Se dan cuenta? Hay que hacer un mundo más neutro, más multilateral. Ya hablaba Fidel Castro de esto, que ya estaba informado, todo cuando ya estaba viejo, y el hermano le dijo, vos te quedás quieto acá, te vas del gobierno, y se dedicó a escribir. ¿Se acuerdan que escribía y escribía cartas? Y ya escribía de estas cosas. Es un libro muy interesante, yo lo recomiendo. Realmente se llama, es un libro bastante largo, Los métodos soviéticos de propaganda y desinformación. Los métodos soviéticos de propaganda y desinformación. Y hablando de propaganda, y recibo así al diputado Conrado Rodríguez, lo siguiente. Principio, esperen un poquito, acá está. Principio de transfusión, que no es médico, es de propaganda política. Goebbels, 11 puntos de propaganda nazi, primos hermanos de los comunistas. Principio de transfusión la aplica el Partido Comunista
y todas las organizaciones comunistas. Es lo siguiente: explotar y promover actitudes y sentimientos viscerales como el odio o los prejuicios que se transformen en conductas establecidas que favorezcan al régimen. ¿Está? Ese es uno. Y este es el otro, principio de la transposición. Este es genial, porque este lo vemos todos los días, en las actitudes de Fernando Pereira, en las actitudes de Marcelo Abdala, en las actitudes de Carolina Cose, todos los días. Cuando Carolina Cose dice, este gobierno no tiene rumbo tributario. Bueno, la Intendencia de Montevideo no tiene un rumbo tributario que favorezca a los habitantes de Montevideo. Cuando, dale, con impuestos. Ahora, 32% contribución inmobiliaria, ¿viste? Somos todos ricos en Montevideo, no pasa nada. Somos toda gente que ganamos mucha plata. Y te sube las patentes rodado también. Y las multas subieron también, ¿no? Bueno, ¿cuál es el principio de la transposición? Adjudicar los errores propios al enemigo, negando toda responsabilidad ante la población y distraerla del origen del hecho. Astesiano y el presidente, Astesiano y los policías, es enorme la causa. Viene del 2013, ahí está, principio de transposición. ¿Cómo estás, Conrado? Gracias por estar, bienvenido. Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? La verdad que siempre es un placer escucharte y volver a estos micrófonos después de hace un tiempo, fruto de los recesos naturales que se dan en determinadas actividades. Nosotros seguimos, porque ahora yo estoy escapado en unos minutos de la Comisión de Seguridad Social, la Comisión Especial de Seguridad Social, que está tratando la reforma de la misma. Bueno, ahora recibiendo una cantidad de delegaciones, organizaciones que han pedido audiencia con la comisión, y bueno, analizando este proyecto de ley. Obviamente que dejaste muchas puntas y muchas cuestiones para poder hablar de lo que ha sido tu columna, pero creo que viniendo justamente a esta temática que es tan importante para los uruguayos y para el Uruguay en general, eh, hay algo también de lo que tú decís en algunas prédicas, ¿no? Porque fíjate que en el año 2017, cuando Tabaré Vázquez volvió de un viaje oficial de México, dijo que habían estado analizando los números de la seguridad social y que entendían de que se tenía que reformar la misma, pero que no iba a ser ese gobierno, sino que iba a ser el próximo gobierno quien tenía que abordar una reforma integral del sistema. Palabras más, palabras menos, pero eso fue lo que dijo Tabaré Vázquez en el año 2017. Luego Astori en muchas oportunidades habló de la reforma, que teníamos que ir a una reforma, etcétera, etcétera. Este gobierno asume fierro caliente porque implica que si no se hace una reforma, bueno, el margen de maniobra va a ser mínimo. Hoy por hoy tenemos un margen de maniobra que nos permite, por ejemplo, no incluir dentro del cambio de regla de juego a aquellos que tienen entre 50 y más años. Ahora, si nosotros pateamos para adelante la reforma, bueno, eso no va a ocurrir y seguramente la reforma va a entrar en vigencia para aquellos que tengan ya 57, 58 años o muy próximos a los 60. Le vamos a correr, por ejemplo, el arco, ¿no? La regla de juego de los 60 a los 65 como edad mínima jubilatoria, y eso es uno de los perjuicios o los daños que podría conllevar no aprobarla. Pero digo que se utiliza, aparte de lo que tú decís, porque ellos han reconocido una y otra vez la necesidad de una reforma, pero cuando llega las que duelen, dice, ah, no, pero no es esta reforma. Nosotros queremos una reforma, pero no es esta reforma. Bueno, pero ustedes entienden de que hay que subir la edad jubilatoria. Ah, bueno, eso no, nosotros no vamos a discutir de eso. Porque en definitiva la responsabilidad la tiene el gobierno. Digo esto porque hace un rato un legislador del Frente Amplio en un programa de televisión matutino dijo esto, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que ellos pretenden hacer una reforma con una no reforma. ¿No? Cuando se habla de reforma de seguridad social y se dice que las cuestiones demográficas están impactando en nuestro país, esto es, obviamente, la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, pero sobre todo la expectativa de vida que ha aumentado, ya a partir de los 60 años, la expectativa de vida que tiene la gente ha aumentado considerablemente, por suerte, y eso es una buena noticia para Uruguay, porque obviamente la gente vive más, vive mejor, pero eso tiene una repercusión en la seguridad social. Entonces yo voy a hacer una cuenta básica.
Fíjate que si nosotros aportamos durante 30 años, que son los años de servicios mínimos requeridos por la ley vigente, aportamos durante 30 años el 22,5% de nuestro salario, porque es el 7,5% de aporte patronal y el 15% de aporte del trabajador o el aporte obrero. Si aportamos 22,5 durante 30 años y luego tenemos que tener una jubilación durante 30 años, porque lo que han estudiado los demógrafos es que justamente si la edad jubilatoria continúa en el mínimo, continúa en 60, en los próximos años la expectativa de vida va a ser de 87. Ujú. Sí, sí. Si se tiene que pagar una jubilación durante 27 años, ¿cómo se llega, pongamos los mínimos, ¿no? Al 45% de lo que uno ganaba en actividad, ¿no? El 45% de tasa de reemplazo. Hay un desfasaje, ¿no? Del 25 al 45 hay un desfasaje. Eso poniendo un ejemplo, digamos, de una persona que gana siempre Mm. lo mismo y que no hay fluctuaciones, etcétera. Sí, sí, Obviamente sí. que eso es diferente con la casuística. Pero si hacemos este razonamiento, nos damos cuenta que hoy por hoy gran parte de la seguridad social la sostiene toda la sociedad a través de sus impuestos. Entonces, lo que está en discusión aquí es si nosotros dejamos las reglas tal cual están hoy por hoy, el gasto en materia de seguridad social va a aumentar. ¿Por qué? Porque durante más años hay que pagar jubilaciones y pensiones. Y si aumenta el gasto de seguridad social, eso implica que de algún lado hay que financiarlo, y eso se financia solamente con impuestos. Con impuestos, claro. Tarde o temprano se Ujú. podrá hacer con endeudamiento, etcétera, etcétera, pero llega un momento que ese endeudamiento se tiene que pagar con impuestos Claro. o con la suba de tarifas públicas. Entonces, acá lo que estamos hablando es de hacer un sistema o reformar el sistema para que sea previsible en el tiempo, sostenible en el tiempo, que permita tener jubilaciones mayores, sobre todo en los quintiles más bajos de la sociedad, aquellos que ganan menos, que puedan tener una mejor jubilación. Y para nosotros, que es fundamental, aquellos que clase media alta, clase alta, que tampoco tengan una pérdida en su haber jubilatorio. ¿Ah? Esas son las ecuaciones, los ejes. Derechos adquiridos tienen que ser respetados, que son respetados en esta reforma, Que legítimas vendría a respetar, expectativas. claro, las legítimas expectativas y respetar lo que es el principio de la ultraactividad de la ley, ¿no? El derecho adquirido, o sea, porque al Sí, establecer un sin nuevo duda. régimen, se sigue aplicando el anterior, aunque esté derogado, para los que Claro, ya están con esos derechos adquiridos por esa ley, ¿no? hablando en criollo, a aquellos que ya están jubilados no se les toca No se les toca ninguna, nada. ninguna regla de juego, y eso es lo fundamental. La única regla de juego que se ¿Qué cambia, podría pasar, Conrado, si se da lo que vos decías que se trasladara esta reforma? Ahí sí se tocaría, bueno, porque pero no habrían eso para los que recursos. tienen la legítima expectativa. Ahí cambiaría para los que tienen la legítima expectativa, no para los derechos adquiridos. Bien. Pero el único cambio que tienen aquellos que ya tienen derechos adquiridos es a favor de ellos, que es la jubilación activa voluntaria, que es el proyecto de ley que nosotros presentamos en la anterior legislatura, que volvimos a presentar en esta legislatura, que fue incorporado en este proyecto de ley de reforma. Pero es un beneficio, es un derecho y es voluntario. Aquellos que están ya jubilados pueden reincorporarse a una actividad dentro de la misma afiliación dentro del BPS sin perder su jubilación. Salió eso, Y, sí, y eso eso es sí. algo bueno. Bueno, esto está en la reforma y está siendo discutido. Obviamente nosotros lo abrazamos y lo defendemos, ¿no? Entonces, acá hay tres ejes Eso sí, fundamentales. si sale ese proyecto que es tuyo, ¿no? Prácticamente, nos vas a invitar a algo, a ver champán o algo después. ¿Nos invitás, Nicolás? Porque Bueno, eso va a ser en todo caso, importante para muchos jubilados que realmente necesitan, como tú decís, sí. seguir trabajando. Tú no sabés la cantidad de gente que me llamó desde el momento que lo presenté en el 2018 hasta ahora que volvimos a hablar del tema y presentamos de vuelta otro proyecto, mails, llamados, o sea, mucha gente que está en esa situación y que muchas veces, bueno, obviamente o no se anima a trabajar en negro porque obviamente no es una situación deseable o tiene que trabajar en negro porque si no pierde su jubilación y es Está una lleno, situación que Conrado. no Está le lleno de sirve a la gente. persona, Sí, está ni lleno a de la gente que sociedad, ¿no? conozco. Ni al Estado. Claro, y eso ha creado una situación de dibujito animado, ¿viste? O sea, es el coyote contra el correcamino. Mirá que está lleno, ¿eh?
que están como el correcamino, Eh, y trabajo acá y veo acá y que trato de que no me agarren porque si no pierdo todos los derechos. Es complicado, pero que no, porque no pueden, claro, no dan las jubilaciones que tienen fí- para Fíjate sustentarse familiar. en la órbita de la comunicación que tú desarrollás con excelencia, muchos periodistas que me han dicho, ¿no? Fíjate, me quiero jubilar, pero quiero seguir vinculado al periodismo, porque es mi vocación, porque me encanta, porque me hace vibrar, me hace vivir. Quiero seguir teniendo mi columna en la radio una vez por semana. Y no lo puedo hacer porque si me jubilo, quedo totalmente cesante de toda actividad y si lo hago, me tengo que estar escondiendo. Entonces, Ah, para dar un ejemplo concreto, pero a ver, ¿sí? esto pasa en todas las actividades. Entonces, eh, vuelvo a lo tuyo, a tu columna, ¿no? Este, constantemente la culpa la tiene el otro. ¿No? Bueno, ahora el culpable es la coalición, el culpable es Rodolfo Saldain, el culpable es el presidente de la República por hacer una reforma que todos consideran que es necesaria y que ellos no se animaron a llevar adelante porque no quisieron pagar costos políticos y demás, la tiraron para adelante. Hay una palabra que no la dijeron todavía. Yo se las voy a recordar que es típica de ellos. ¿Cómo se van a olvidar? Es insuficiente. Es Insuficiente. insuficiente. Es insuficiente. Bueno, Entonces, viste hay, que Mario Vergara, o Vergalanga, le digo yo. ¿Sabes? Vergalanga le digo por. ¿Te acordás de Tangalanga? Los más veteranos se deben de acordar. Tangalanga era un personaje fantástico de la radio porteña argentina, que era un veterano, creo era un ex empleado bancario, un tipo además un intelectual impresionante, pero de barrio, amigo de Spinetta. Mirá vos, era muy amigo de Luis mirá, Alberto Spinetta y se había dedicado a embromar por teléfono y agarraba la guía y llamaba gente y hablaba seriamente diciendo disparates y los hacía calentar, se re enojaban con el tipo, ¿viste? Pero el tipo tenía una locuacidad, te hablaba con una razonabilidad total, pero planteándote un disparate. Por eso le digo claro, Vergalanga, por Vergara y Tangalanga, ¿no? Entonces, sí, porque sí, viste que sí, Vergara te habla todo serio, como que está hablando una gran verdad económica y está diciendo un disparate total. Como por ejemplo cuando lo sí, sí. escuché decir, sí, ahora este gobierno rebaja el IVA, para hablarlo claro, el IRPF, perdón, y el IAS, para decirlo bien clarito, así en criollo, pero es obvio que lo hace porque está devolviendo la plata que recaudó con el impuesto. Mm. ¿Cómo? A ver, yo decía, primero, cuando el Estado renuncia a un impuesto, a una parte del impuesto, lo que hace es renunciar a esa recaudación, a esa transferencia de recursos que se obtiene por el impuesto, ¿no? En este caso calculado los 150 millones de dólares, ¿verdad? No es que devuelva tampoco, no está devolviendo porque lo que ya le sacó a la gente. Ya Exacto, está, ya fue eso, no devuelve nada. Lo único que está haciendo el Estado es renunciar a ese recurso económico, del hacia el cual el futuro. Estado y su sistema, digamos, público se sustenta, ¿no? Se financia. Sí, 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 Es simple, o sea, es sí, sí. increíble, ¿no? Es No, no, increíble. es de Ripley, Sí, hablando sí. de cosas del pasado, ¿no? Aunque esté, ¿cómo era? De Jack Palance, ¿no? Jack Aunque usted Palance, no lo crea. aunque usted no lo crea. Ahí está. Entonces digo que es de Ripley justamente que el senador Vergara y otros actores del Frente Amplio se quejen cuando hay una rebaja tributaria de un tributo que ellos crearon, ¿no? Claro, Porque el diseño del IRPF es del equipo económico de Astori, ¿ya? En claro. su tiempo, que no quisieron modificar y que no quisieron bajar. Entonces, ahora se quejan de que existe una rebaja y utilizan los argumentos más inverosímiles, ¿no? Sí, sí. Como que esto, bueno, el 70% de los trabajadores no pagan IRPF. Bueno, chocolate por la noticia. Digo, esto no es novedoso, pero el tema es que acá hay una rebaja para gente de clase media, básicamente, que ha venido sosteniendo el Estado, que ha hecho un esfuerzo descomunal y que tiene una carga tributaria de las más altas del mundo. Ah, Entonces, para la clase media, entonces no tiene que haber ningún tipo de medida, según el claro, senador claro. Vergara, ¿no? Una cosa Sí, sí. increíble. Entonces, Incluso, Conrado, convengamos que, que de pronto decir, bueno, está bien, es mínima, se podría hacer una rebaja más grande. Bueno, sí, es cierto, pero se hizo una rebaja, sí, sí, pero se hizo una rebaja. Es decir, el Frente sin duda. Amplio fue un gobierno que fue todo lo contrario, él es antagónico respecto a esto, es el que nos creó impuestos. Estos impuestos, como tú decís, bien decís, son made in Astori, made in Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, IRPF, el IAS.
y no sé, 44 impuestos nuevos que crearon, No, y no. además Y, la parte regulatoria, que eso es más invisible, que la gente, estaría bueno hacer una buena investigación periodística, todo lo que son los trámites regulatorios para distintas actividades económicas, comerciales, que son impuestos encubiertos que tiene el Estado, ¿no? sí, Porque sí, hace una... la voracidad fiscal ha sido enorme durante los gobiernos del Frente Amplio. En el último gobierno, en el año 2016 y 2017, hicieron dos ajustes fiscales. Al primero, Astori le llamó eufemísticamente consolidación fiscal. Esto es una consolidación fiscal, cuando en todos los manuales de economía claramente dice consolidación fiscal igual ajuste fiscal, ¿no? Ajuste fiscal, sí. Porque claramente actuaron sobre los ingresos de las personas, sobre las jubilaciones y sobre los salarios. Y eso fue un masazo impositivo de más de 360 millones de dólares en aquel momento. Y luego en el 2017 hicieron un nuevo ajuste ahí por otros impuestos pequeños, incluso una tasa, la famosa tasa consular, que la aumentaron. Bueno, hicieron una cantidad de cosas para hacer nuevamente caja. Y Pero estaba, esa, me acuerdo, Conrado, que aumentaron, por ejemplo, la tasa de el ficto de la unidad de consumo de agua, lo aumentaron sí, bastante en el sí, 2017. sí, ¿Te acordás que fue el año del tarifazo, el 2017? sí. Aumentaron creo que en un 9% las tarifas de la luz y aumentaba el agua un tanto por ciento, pero esa tarifa fija, que es lo que te cobran por el contador de agua, fue impresionante, fue altísima, no recuerdo ahora, pero fue un año de un ajuste No, no. tremendo. Entonces digo que vengan ahora a quejarse, digamos, por justamente algo que ellos no hicieron, que hicieron todo lo contrario, realmente es de Ripley. Pero esto que es un tema que está todo integrado, ¿no? Porque obviamente la seguridad social tiene que también tener su financiamiento, y hay parte de financiamiento de asistencia del Estado, y hay que ver cómo el Estado se hace de recursos para poder financiar la seguridad social. Entonces, todo está concatenado. Nosotros, desde el Partido Colorado, incluso desde Ballistas, hemos hecho propuestas de modificaciones a esta reforma, en el sentido que obviamente las reformas o los proyectos de ley siempre tienen que ser mejorados. ¿Ah? En una reforma que es muy compleja, que aborda los distintos subsistemas de seguridad social, las distintas cajas paraestatales, etcétera, etcétera, obviamente que hay que estudiar minuciosamente cada uno de los aspectos. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, vamos a hacer propuestas en estos días. Entre ellos, entendemos de que la caja notarial no tiene que estar incluido dentro de esta reforma. Rápidamente para decirlo, porque la situación de la caja notarial es bien distinta al de la caja de profesionales universitarios y al de la caja bancaria. Yo sé que nos estará escuchando algún bancario o algún profesional universitario, pero la realidad es, ellos saben que las realidades son distintas, y la caja notarial hizo los cambios que tenía que hacer, los hizo a tiempo. En el 2019 nos mandaron un anteproyecto de ley y ellos mismos dijeron, bueno, a ver, nosotros para equilibrar nuestras cuentas, ustedes no tienen que subir la edad jubilatoria. O sea, fueron ellos los que pidieron subir el mínimo jubilatorio de 60 a 65. Claro. Se subió. Bajar la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje sobre el salario que luego va al haber jubilatorio. Subir el aporte de los activos y subir el aporte y crear una contribución de los pasivos. Todo eso lo propuso la caja notarial. Claro. Se hizo en el 2019, finales del 2019, según mi recuerdo. Entró en vigencia a partir del 2020, primer día de enero del 2020, y, y la cosa cambió. O sea, hoy por hoy la caja notarial tiene un superávit. Es cierto, el gobierno hace proyecciones para adelante y dice, bueno, es cierto esto, pero en 20 años va a empezar a tener problemas. Por eso entendemos de que tenemos que incorporarla. Lo que nosotros decimos del Partido Colorado es, tenemos tiempo suficiente como para monitorear la situación de la caja notarial, que es distinta a la de las otras cajas, para ver si esto sigue igual o mejor, o sea, quiere decir que la caja ha funcionado bien. Bueno, dentro de 5 años, que es el plazo que nosotros estamos proponiendo, decidamos si incluimos o no a la caja notarial dentro de esta reforma. Claro. Si la cosa funciona mal, bueno, ahí habrá motivos para incluirla. Si sigue funcionando bien la caja, no habrá necesidad, entiendo yo, de incluirla dentro de la reforma. Entonces, estas son algunas de las propuestas Conrado, de además nosotros. ahí yo voy a este punto porque es fundamental.
de hablar de acá a 20 años es, por ejemplo, si pensamos que de acá a 20 años se va a desfinanciar la caja notarial, es tener un pensamiento pétreo, ¿no? Muy arquetípico de la realidad económica del país. Es decir, hay que ver también si el país no empieza a mejorar en su modelo económico, porque todo modelo previsional está atado a un modelo económico. Tal cual. Si vos mejorás el modelo económico del país en cuanto a que vos generás de pronto una macroeconomía que estimule la inversión, que estimule la formación de capital, que vengan más empresas, que venga más población también, que empiece a detenerse el proceso de el deterioro en el crecimiento poblacional. Bueno, todo eso te va a dar otros indicadores y quizá por ahí también se pueda plantear un modelo alternativo previsional, que acá lo conversamos, que pueden ser para actividades privadas, profesiones liberales, etcétera, puede ser perfectamente un modelo obligatorio de capitalización y ahorro, y que sea también de pronto optativo, no sé, hay muchos modelos previsionales en el mundo, Sin por lo duda, que voy investigando. Entonces, sin tener duda. una cabeza tan arquetípica y pensar que en 20 años va a quedar todo así, no, no sé, es mucho tiempo 20 años, No, ¿no? Y a ver, además, en estos temas, la seguridad social es muy dinámica es y dinámica. esa es es la realidad. Y Claro, por eso, cada tanto tiene que haber revisiones, claro, revisaciones para ver cómo funciona y hacer las modificaciones para claro, que determinadas situaciones no nos exploten en la cara. claro. Entonces, el proyecto de ley tiene cosas interesantes. Otras cosas, a mi juicio, podrían no estar en el proyecto de ley y otras cosas con las cuales nosotros tenemos reparos. Pero esto no implica, digamos, no reconocer que primero que tenemos un compromiso, no solamente con la coalición, el primer compromiso es con la Con el país. ciudadanía, con el país. Nosotros nos comprometimos con el país, vamos a revisar esto, porque si esto continúa así, la curva es ascendente en el gasto y esto implica quitarle recursos al resto de la sociedad porque de alguna manera se tiene que financiar. Entonces, este es el compromiso nuestro, de hacer las cosas de manera seria y responsable, proponer cambios y bueno, ver si podemos lograr la votación aquí en la Sí. comisión sobre finales de marzo o principios de abril. Y si no fuera el caso, bueno, tendremos que seguir discutiendo. Pero lo que no puede hacer el país es lo que dice el Frente Amplio. El Frente Amplio dice, hay que hacer una reforma, pero en verdad para nosotros la reforma es la no reforma. Claro. Eso no es serio, no es responsable y obviamente al no presentar ningún tipo de alternativa, lo que están haciendo es contrariando al gobierno, intentando que se desgaste y que de alguna manera la opinión pública tenga una imagen negativa de algo que es Claro, necesario. Entonces, exacto. Es así. volviendo al principio, hay que negar que uno tiene responsabilidades y que las responsabilidades las tiene el otro, ¿no? Y es lo que ha hecho el Frente Amplio, no reconocer que tenía un problema con la Ujú. seguridad social Sí. o reconociéndolo, ahora Mm. echándole la culpa a este gobierno que asumió justamente un fierro caliente. Y así con la educación y así con todos los temas, ¿no? Así con todos los temas. Porque, lo repito, principio de transposición. Aplican este principio propagandístico de transposición que es adjudicar los errores propios al enemigo, negando toda responsabilidad ante la población y distraerla del origen del hecho. ¿No? Es Así, clarísimo, es clarísimo. ese, Es una definición ese, perfecta. ese es el resumen de muchas de las cosas que están pasando. Siempre Exacto. a ver, nosotros también reconocemos, no todo es perfecto, no No, todo se claro. hace bien, pero hemos asumido responsabilidad, hemos llevado adelante cambios y vamos a seguir trabajando en eso. Claro, No podemos equivocar, por supuesto, somos humanos, pero lo que sí le aseguramos a la ciudadanía es estudio, responsabilidad, claro, acá no se talentea. claro. Entonces, y lo que no se puede hacer es lo que hace el Frente Amplio, es no asumir responsabilidades. No, es el gobierno que tiene que proponer, nosotros no tenemos que proponer. ¿Cómo que no? Entonces quiere decir que ustedes no entienden de que esto es algo importante para el país. Claro, claro, sin duda, Conrado. Si Bueno, quieren buscar alternativas. es que no han planteado Esta, ninguna alternativa, no han planteado ninguna no, propuesta propositiva o de modo complementario, con análisis crítico exacto. serio, nada, nada. Es todo una oposición férrea, contumaz, desestabilizadora y pretende, como tú decís, desgastar y dar una mala imagen del gobierno ante la opinión pública, a la cual, bueno, van confundiendo grandemente y van también provocándole eso a través de estos principios propagandísticos. Conrado, Así es.
Afortunadamente tenemos el año, Dios mediante, para conversar y hay mucha actividad legislativa, está el tema de la Sin duda. reforma de la educación también. Hay un tema planteado que el presidente lo deslizó en ese discurso ante la Asamblea General, que es la personería jurídica para los sindicatos, por ejemplo, multiplicar los centros de estudios de horario completo, ¿verdad? También parece que se duplican este año y Sí, con no posibilidades de María algunos más, Espínola. estilo María Espínola. Así que bueno, hay mucha cosa para conversar, Conrado. Sí, se habrá, bueno, pero para mí ha sido un placer poder volver con toda la fuerza a estos micrófonos y como siempre agradeciéndote a ti la gentileza y la fraternidad. Es mutuo, Conrado. Realmente un placer reencontrarme contigo y poder conversar en esta columna de los viernes. Nos vemos el próximo viernes. Por supuesto, estamos en contacto contigo en la semana, como siempre lo hacemos. Te mando un gran abrazo. Nos vemos, un abrazo grande para ti y toda la audiencia. El diputado, el doctor Conrado Rodríguez, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, columnista de los viernes. Siempre un lujo conversar con él y ahondar en determinados detalles de la actividad legislativa del país. Vamos a una pausa, Jorge, y luego recibimos a Mercedes Vigil. Esta conversación va a ser vía telefónica, dado que no cuenta con su computadora. Quédense ahí.